La muerte y la resurrección de Jesucristo. Lección 6. La resurrección de Jesucristo. Si este estudio fuese sobre alguna otra persona, habría terminado en la lección anterior. Para todos los personajes históricos, la muerte es el fin. Quizás los ideales de algunas personas sigan vivos o su obra permanezca, pero fallecer es el fin de la historia de su vida. Sin embargo, este es un estudio sobre Jesucristo y la muerte no es el fin para Él. Cada año, durante el domingo de Pascua, nosotros recordamos cómo resucitó de entre los muertos. En esta lección sabremos qué sucedió el primer domingo de Pascua y también lo que significa. Al final de esta lección usted podrá describir brevemente los acontecimientos del primer domingo de Pascua y mencionar 3 cosas que prueban la resurrección de Jesús. Muy temprano se dio otro sismo durante esa mañana de domingo. Los guardias encargados de vigilar la tumba sintieron que el piso se estremeció bajo sus pies, pero lo que vieron fue lo que les hizo sentir miedo. Un ángel que brillaba como el sol bajó del cielo a la tumba, empujó la enorme piedra que cubría la entrada y se sentó en ella. Los soldados desfallecieron de miedo y al despertar huyeron rumbo a la ciudad. Una vez que salió el sol, las mujeres que vieron el entierro de Jesús regresaron a la tumba. Tenían especies y ungüentos y venían a terminar el entierro. En ese momento se acordaron de la piedra y al irse acercando se preguntaban cómo iban a moverla. Sin embargo, al llegar a la tumba, vieron que la piedra se había movido. Una de ellas, llamada María Magdalena, corrió a la ciudad para contárselo a los discípulos de Jesús. Las otras mujeres entraron a la tumba y estaba vacía. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Entonces se les apareció el ángel y les dijo que Jesús había resucitado y que se lo contaran a sus discípulos. Cuando las mujeres regresaron a la ciudad, 2 de los discípulos llegaron a ver la tumba. Eran Pedro, el hombre que había negado conocer a Jesús, y Juan. Vieron que la sábana con la que Jesús había sido cubierto para su entierro estaba todavía allí y regresaron a la ciudad. Pero María Magdalena regresó a la tumba y comenzó a llorar. Ella amaba profundamente a Jesús y no podía creer que su cuerpo hubiese sido robado. Escuchó a alguien que le preguntaba por qué lloraba y pensó que era el encargado de cuidar el lugar. Sin embargo, cuando le habló por su nombre, reconoció a Jesús. María Magdalena contó a los discípulos que había visto a Jesús, y las demás mujeres hablaron sobre el ángel que ellas vieron. Sin embargo, los hombres no les creían, pues pensaban que las mujeres estaban viendo visiones. Más tarde ese mismo día, 2 hombres que eran seguidores de Jesús iban camino al pueblo, a unas cuantas millas de Jerusalén. La aldea se llamaba Emaús, y una persona desconocida comenzó a caminar junto a ellos. Comenzaron a hablar de lo que le había sucedido a Jesús. Los hombres estaban tristes y confundidos por su muerte. Sin embargo, el desconocido les dijo que no entendía la Biblia. Jesús tuvo que padecer por los pecados, les dijo. Entonces Él resucitará de nuevo en la gloria. Al llegar a Emaús, los hombres le pidieron al hombre que pasara la noche en su casa y él aceptó. Entraron y prepararon la comida. De pronto, el hombre desconocido bendijo la comida y comenzó a darles el pan. Estaba actuando como si fuera el dueño de la casa. Cuando los hombres lo reconocieron, era Jesús. Tan pronto como se dieron cuenta de ello, Él había desaparecido de su vista. Los 2 hombres de Emaús regresaron a Jerusalén para contarle a los discípulos lo que había sucedido. Se encontraron con que Pedro también lo había visto vivo. Y repentinamente, aun cuando las puertas estaban cerradas, Jesús estaba con ellos en el aposento. Estaban perplejos y no podían creer que fuera Jesús. Les dijo que no fueran incrédulos, porque esto era lo que Él les había dicho que sucedería. Entonces creyeron y estaban felices. Tomás, uno de ellos, no estaba en ese momento y no creyó cuando le dijeron que habían visto a Jesús. Tomás les dijo: Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos,
ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. A la siguiente semana, los discípulos se reunieron en el mismo aposento, y Tomás se encontraba presente. Jesús llegó y se sentó de nuevo entre ellos. Le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás cayó de rodillas y creyó. Entonces Jesús le dijo: «Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Al decir estas palabras, Jesús se refería a nosotros quienes no lo hemos visto. Estamos rodeados de toda clase de personas que nos dicen que Jesús está muerto, pero sabemos que no es así. La Biblia dice que está vivo, y lo está. Sabemos que esto es verdad. Porque Jesús resucitó de entre los muertos, usted sabe que todos sus pecados le han sido perdonados. De esto se habló en la lección anterior. Si tan solo uno de sus pecados no hubiera sido pagado con la muerte de Jesús, o si Jesús no hubiera guardado perfectamente todas las leyes de Dios en pensamiento, palabra y obra por nosotros, Jesús no hubiera resucitado. También sabemos que es realmente el Hijo de Dios porque resucitó de entre los muertos. ¿Recuerda el juicio de Jesús ante el consejo judío? Él juró que era el Hijo de Dios. Dios no le hubiera permitido que venciera la muerte si hubiera mentido. Así que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, probó que lo que había dicho era cierto. Con su resurrección de la muerte nos prueba una cosa más, que un día resucitaremos de entre los muertos. Jesús dijo que regresaría a la tierra algún día, el día de juicio. Nos resucitará de nuestras tumbas y viviremos con Él eternamente. Esta es su promesa para todos los que creen en Él. Con su resurrección, probó que puede resucitarnos de entre los muertos. Jesús permaneció con sus discípulos en este mundo durante 40 días después de su resurrección. Se les presentó en diferentes lugares. En una ocasión se acercó a un grupo de 500 personas que en vida habían sido seguidores suyos. Finalmente, Jesús llevó a sus discípulos a una elevada colina en las afueras de Jerusalén. Fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó, y de esta manera regresó al cielo. Los discípulos permanecieron allí mirando al cielo. Luego 2 ángeles se acercaron y les preguntaron qué veían. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y lo hará. Él vino una vez a vivir por nosotros, cumpliendo la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar, y a morir por nuestros pecados, y vendrá de nuevo para llevarnos con Él al cielo. La historia de la muerte y la resurrección de Jesucristo relata cuánto nos ama. Él dio su vida por nosotros. Jesús vendrá de nuevo para darnos una vida en el cielo que nunca terminará.